Módulo de español. Sujeto, predicado, sustantivos, verbos, tiempos verbales, adjetivos, géneros literarios, figuras literarias, obras literarias y autores más relevantes. Corporación Carl Friedrich Gauss. Sujeto y predicado. Sujeto. El sujeto es el ser vivo que realiza la acción del verbo. Ejemplos. Juan come mucho. Sujeto, Juan. El perro corre por el parque. Sujeto, el perro. También es el ser o el objeto del que se dice algo. Ejemplos. Este lápiz no tiene punta. Sujeto, este lápiz. Predicado. Es toda aquella parte de la oración que no es sujeto. La acción que realiza el sujeto o lo que se dice de él. Ejemplos. Juan come mucho. Predicado. Come mucho. El perro corre por el parque. Predicado. Corre por el parque. Este lápiz no tiene punta. Predicado. No tiene punta. Pasos a seguir para encontrar el sujeto y el predicado. Busca el verbo de la oración. Pregunta al verbo quién hace o quiénes hacen la acción. La respuesta es el sujeto. Subraya el sujeto. Con otro color subraya el predicado, que será todo aquello que no es sujeto. Pedro come patatas. Pregunta al verbo, ¿quién come? La respuesta es el sujeto, Pedro. Subraya Pedro de un color. Subraya todo lo demás de otro color porque es el predicado. Come patatas. Pedro come patatas. El verbo. Los verbos son palabras variables que por su significado indican acción, proceso o estado. Ejemplos. María sube a casa. Acción. María ha crecido mucho. Proceso. María se encuentra cansada. Estado. Conjugación verbal. Es el conjunto de formas diferentes que puede adoptar un verbo. Estas formas constituyen un sistema basado en oposiciones de persona, número, tiempo, aspecto y modo. Primera conjugación. Verbos terminados en ar. Vocal temática a. Segunda conjugación. Verbos terminados en er. Vocal temática e. Tercera conjugación. Verbos terminados en ir. Vocal temática i. Los verbos irregulares son los que presentan algunas alteraciones en la raíz, en las desinencias o en ambas partes. Son muchos y algunos de ellos de uso muy frecuente. Haber, ser, decir, ir. Verbo regular. Amar, amó, amabas, amaré. Verbo irregular. Salir, salgo, salías, saldré, caber, cup. Amar. Amar, amo, amabas, amaré. Salir. Salir, salías, salgo, saldré. Pretérito. Indica que la acción del verbo es anterior, en relación con el momento de habla. Amaba, amé, he amado, había amado, hube amado, haya amado, hubiera o hubiese amado. Presente. Indica que la acción del verbo es simultánea en relación con el momento del habla. Amo, amé, amad. Futuro. Indica que la acción del verbo es posterior en relación con el momento de habla. Amaré, habré amado. Pasado. Amó. Presente. Amo. Futuro. Amará. Momento del habla.
¿Qué es un sustantivo o nombre? Los sustantivos, también llamados nombres, son las palabras con las que se nombra a personas, animales o cosas. Ejemplo: niña, casa, lápiz, pera, África, Madrid, pantera, Amazonas. ¿Qué clases de sustantivos o nombres existen? Los nombres o sustantivos comunes son los que utilizamos para nombrar a personas, animales o cosas en general. Ejemplo: pera, casa, niña. Adjetivos. Los adjetivos son las palabras que expresan cualidades o estados del sustantivo al que se refiere. El adjetivo es una clase de palabra aparte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. El adjetivo se coloca delante o después del sustantivo, concordando en género, número. Existen las siguientes clases de adjetivos. Calificativos. Dan cualidades de un objeto o persona. Informan sobre su tamaño, aspecto u otras características. Ejemplo: dulce, salado, orgulloso, liso, común, extraño. Su hija es muy alta para la edad que tiene. Me siento feliz esta tarde. Gentilicios. Indican origen o lugar de procedencia. País, región, provincia, localidad. Ejemplos: su hija es mexicana. Mis primos son asiáticos. Un escritor italiano. Los adjetivos gentilicios se escriben siempre con minúscula. Por ejemplo: las empanadas tucumanas, 2 médicos uruguayos. Numerales. Expresa la cantidad numérica del sustantivo al que acompaña. Estos pueden ser cardinales: 1, 2, 3, 7, 9, etc. Ordinales: primero, segundo, tercero, quinto, último. Partitivos: indican parte de fracción. Ejemplo: media manzana. Géneros literarios. Grupos de obras que comparten rasgos formales y temáticos. Tienen subgéneros. Dramática: los personajes hablan. Lírica: expresa sentimientos. Épica o narrativa: cuentan hechos históricos. Oratoria: convencen. Didáctica: enseña. Género lírico. Es el que usan los poetas para expresar sus sentimientos. Canción, poema amoroso. Elegía, poesía a la muerte de un ser querido. Égloga, poema de temas de naturaleza y ambiente pastoril. Sátira, poema para ridiculizar a alguien. Género narrativo. Se usa para contar los hechos que suceden a los personajes. Cuento, narración breve con pocos personajes. Novela, narración más extensa que el cuento. Poema épico, poema largo escrito en la Edad Antigua o cuenta las hazañas de un héroe. Fábula, narración cuyos protagonistas suelen ser animales y al final suele contar con una moraleja. El cuento, tradicional, de autor desconocido, transmitido por lenguaje oral relacionado con mitos y leyendas. Artístico, de autor conocido, tiene un estilo personal, se conoce desde la época de los griegos y romanos. La novela,
Obra en prosa de larga extensión en la que se relata una historia real o ficticia. Clases de novelas. Caballerías, históricas, de aventuras, policíacas, picarescas. Temas y tópicos de la novela: amorosos, históricos, de misterio, de terror, fantásticos. Ciencia ficción: heroicos, bélicos, sociales, de aventuras. Los personajes hablan y cuentan sus problemas. Tragedia: obra que trata temas serios y tristes. Comedia: temas graciosos y divertidos. Drama: acciones dolorosas que no llegan a la tragedia. Género didáctico: expone ideas con fines didácticos, científicos, filosóficos. Ensayo: composición en prosa de tema variado con intención literaria. Artículo: texto más breve que el ensayo con la misma finalidad. Fábula: la fábula se ha incluido siempre en la narrativa, pero hay algunos autores que la incluyen en el género didáctico por la moraleja. Otros géneros literarios. Oratoria: pretende persuadir. Historia: cuenta hechos reales. Figuras literarias. Comparación o símil: establece una comparación entre un objeto, hecho o cualidad con otros seres muy conocidos. Su carácter es más simple que el de la metáfora y por ello aparece con más frecuencia que ésta, tanto en las epopeyas clásicas como en la poesía popular. Por ejemplo, mi corazón se abre como un tesoro, inútil como cenicero de moto. Metáfora: consiste en la sustitución de una palabra por otra con base en su semejanza de significado. Esta semejanza es posible porque los dos términos comparten un rasgo semántico común, ya sea la forma, la función, la materia, etc. La metáfora es una de las figuras retóricas más importantes. Ejemplos: su aspecto de oso y carácter de ratón. Miré las perlas de su boca. Hipérbole: es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran con fines estéticos la realidad. Por ejemplo, casi me muero del sueño. Aliteración: es un recurso literario que tiene como característica la repetición sucesiva de un determinado sonido con el objetivo de producir cierto efecto. Por ejemplo, la dama no ama al amo. Personificación: figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a los seres inanimados características y cualidades propias de los seres animados o a los seres irracionales actitudes propias de los seres racionales o en hacer hablar a personas fingidas, muertas o ausentes. Obras literarias y autores. Rayuela, Julio Cortázar. La tregua, Mario Benedetti. El túnel, Ernesto Sábato. Antología poética, Gabriela Mistral. María, Jorge Isaacs. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez.
Obras literarias más relevantes. 100 años de soledad. Argumento. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. El Quijote de la Mancha. Argumento. En Don Quijote de la Mancha se narra la historia de un hidalgo maduro que por la excesiva lectura de libros de caballería se vuelve loco y concibe la idea de hacerse caballero andante y así recrear la antigua caballería. El Principito. Argumento. Es una narración corta del escritor francés Anthony de Saint-Exupéry, que trata de la historia de un pequeño príncipe que parte de su asteroide a una travesía por el universo en la cual descubre la extraña forma en que los adultos ven la vida y comprende el valor del amor y la amistad. Gracias.